Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este subprograma México Sano, México Fuerte TV, que es una coproducción de Televisión Educativa y la Secretaría de Salud. Muy buenas tardes, Jorge Marín, ¿cómo estás? Hola Irene, muy bien, con el gusto de acompañarte en este programa. Hoy tenemos preparado cosas muy interesantes. Hablaremos de la homeopatía, por supuesto, como una opción diferente para tratar las enfermedades y recuperar la salud. Véanos la próxima hora, porque esto le va a interesar. Claro que sí, bueno, y una de estas enfermedades que pueden tratarse con homeopatía es la diarrea, con un tratamiento diferente al que estamos acostumbrados la mayoría de las personas. Así que esta información seguramente le va a sorprender, no se la pierda. Gracias por continuar con nosotros aquí en México Sano, México Fuerte. Y fíjense que la diarrea es una enfermedad que causa muchas molestias, generalmente es incapacitante, y una de sus primeras consecuencias es una deshidratación, pues el cuerpo pierde más cantidad de líquidos de lo que hace normalmente. La diarrea es molesta para todos, pero representa un riesgo mayor en cuanto se da a niños y ancianos. ¿Cuál es la causa verdadera de la diarrea? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? ¿Cuánto debe durar el tratamiento de la diarrea? Por ello, la homeopatía ofrece una opción diferente para el tratamiento de la diarrea, y para conocer el punto de vista sobre este tema y los tratamientos que ofrece, hoy nos visita en el estudio la doctora Soledad López Orduña, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Homeopático. Doctora, muy buenas tardes, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, buenas tardes. Al contrario. ¿Qué tema, tardes, Irene? Pues es que yo creo que todos, a todo mundo, niños, en algún momento estamos expuestos a padecerlo. Y adultos podemos padecer, y seguramente todos los que nos están viendo en algún momento han tenido una diarrea. En realidad, ¿qué es la diarrea como tal? La diarrea es una manifestación del organismo en la cual existe un aumento en la cantidad de líquido y el número de evacuaciones que presenta una persona en 24 horas. Así es que la diarrea no es más que un síntoma de enfermedad, no es una enfermedad en sí. ¿Y qué la provoca? La provocan, puede tener muchas causas. Las causas las podemos dividir en infecciosas y no infecciosas. Las causas infecciosas habitualmente se presentan con mayor frecuencia en niños y son casi siempre debidas a virus. Por eso la importancia de la vacunación contra el rotavirus, porque el rotavirus es uno de los principales gérmenes involucrados en la causa de la diarrea. Sin embargo, no será la única causa que tenemos de diarrea. Hay diarreas, como decía, no infecciosas, en las cuales tiene gran importancia la higiene de los alimentos. Saber que un alimento no esté contaminado, saber que estamos bebiendo agua potable, agua en las mejores condiciones, pero también transgresiones alimentarias. Si a un bebé pequeñito le damos un alimento para el cual no está capacitado su organismo a digerir, va a tener problemas de diarrea sin que necesariamente tenga un proceso infeccioso. Por esa razón es que es bien importante que los bebés reciban alimentación con leche materna al menos durante los primeros 6 meses de vida, ya que esto va a prevenir cuadros de infección gastrointestinal. Al menos los primeros 6 meses de vida un bebé debe recibir exclusivamente el pecho materno. Efectivamente. Como fuente de salud. Exactamente. Y de protección, ¿verdad? Así es, reduce básico. Grandemente no solo las infecciones gastrointestinales, sino también las infecciones respiratorias. Bien, esto es muy las interesante. Las ventajas de la lactancia materna, sí, entre otras, ¿no? Maravilloso, de verdad, el que y entonces no se debe exponer a los bebés a otro tipo de alimentación antes de los 6 meses. Efectivamente. Las razones son, primero, que no ha alcanzado la suficiente madurez el aparato digestivo como para absorber nutrientes diferentes a la leche materna. Claro. Y además, porque corremos el riesgo, si utilizamos alimentación no adecuada, de sensibilizar a ese bebé, de causarle a futuro hasta un proceso alérgico, algo que es muy grave.
¿Las alergias también a alimentos pueden traer como consecuencia diarreas, doctora? Efectivamente, aunque no es lo habitual. Casi siempre las diarreas debidas a alimentos tienen más que ver con intolerancia, que no es lo mismo que una diarrea. Y la más frecuente en bebés es la intolerancia a la lactosa. Digamos que la leche de vaca es para los becerros y la leche humana es para los humanos. Efectivamente. Así es la lógica, ¿no, mi querido Sí, yo escuchaba Jorge? a un médico pediatra decir precisamente eso. ¿Por qué darle a los niños leche entera? No son becerros, ¿no? Efectivamente. Y es demasiado fuerte para nuestro organismo, ¿no? Sí, tiene una composición completamente diferente porque va específicamente para un becerro, no para un bebé humano. La leche humana es para bebés humanos. Un becerro, una cabra, una burra, en fin, no sé de lo que se trate. Así es. Ahora, doctora, en el caso de los adultos, ¿cuáles, además de estos procesos infecciosos, cuáles serían las causas comunes por las que las personas tienen diarrea? El otro día en el programa hablábamos de las gastritis y colitis y muchas veces una de las manifestaciones puede ser las diarreas. Efectivamente, aunque no es lo habitual, casi siempre el adulto, precisamente como tenemos muchos malos hábitos en cuanto a nuestra alimentación, corremos el riesgo de consumir alimentos contaminados y esto causarnos un proceso infeccioso. Pero decía, no es lo único. También si tenemos ciertas alteraciones de salud, por ejemplo, algún proceso hormonal, un paciente con hipertiroidismo va a presentar diarrea. Un paciente con un funcionamiento exagerado de su glándula tiroides va a presentar diarrea y no necesariamente es una diarrea infecciosa, sino más bien porque tiene acelerados los movimientos de su intestino y eso le va a condicionar diarrea. Pues qué interesante, ¿no? Y la gastroenteritis también tiene que ver en eso. Efectivamente, o sea, casi siempre hablamos de gastroenteritis infecciosa. Siempre decimos, es una gastroenteritis infecciosa. ¿Por qué? Pues porque lo que se está inflamando es la mucosa de todo el tracto digestivo, del estómago y del intestino. Por eso lo englobamos todo como una gastroenteritis. Aunque en realidad, decíamos, la manifestación será una diarrea, un aumento en el número de evacuaciones. Y ni hablar de lo que eso ocasiona en el organismo, Efectivamente. el trastorno que eso trae, ¿no? Siempre comentamos, hablando de bebés, de niños pequeñitos, de menores de 2 años, que el riesgo más grave de la diarrea aguda infecciosa es la deshidratación. Afortunadamente, el advenimiento de las sales de hidratación oral, del Vidasuer oral, ha reducido de una manera increíble la mortalidad infantil. Sin embargo, sabemos que muchas mamás prefieren darles bebidas de otro tipo y no el Vidasuer oral, con todas las campañas que ha establecido la Secretaría de Salud, por falta de conocimiento y porque casi siempre a la mamá le preocupa, es que sabe salado, es que no se lo va a tomar. Y hay que recordar, bebé deshidratado se va a tomar lo que sea, aunque sepa feo. Bien, bebés deshidratados sí deben de seguir tomando el pecho materno y Vidasuer oral. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con mujeres embarazadas, doctora? La misma situación. La mamá debe recibir sales de hidratación oral, Vidasuer oral, durante el embarazo y obviamente seguir con su alimentación normal, aunque sí con ciertas restricciones, hablando de alimentación muy contaminada, muy condimentada, muy grasosa, o con altos contenidos de azúcar, porque esto va a favorecer la diarrea. Los cuidados en la alimentación y la atención médica, ¿es lo mismo para adultos y adultos mayores? Sí, efectivamente. Hay que tener siempre en cuenta que los adultos mayores tienen ya, por el mismo proceso de envejecimiento, alteraciones en la absorción de nutrientes. Los seres humanos tenemos la mala costumbre de seguir consumiendo lácteos a edades en las cuales ya nuestro organismo ha perdido de manera normal la presencia de las enzimas digestivas que digieren la lactosa. Entonces, no es raro que los adultos mayores en un altísimo porcentaje presenten intolerancia a la lactosa. Entonces, estos pacientes van a tener con mayor frecuencia procesos diarreicos y es más, la mayor parte de ellos dice, prefiero no tomar leche. Ahora, ¿leches deslactosadas funcionan? Funcionan, sí, efectivamente, pero hay que tomar en consideración que tendrán siempre un costo mayor y que para los pacientes en general, el invertir más en ese tipo de productos va a generar un gasto más en su bolsillo. Entonces, y hablando específicamente de la leche, ¿es, digamos, un producto ya necesario a esa edad o se puede prescindir de ella y no pasa absolutamente nada? Se puede prescindir de ella sin ningún problema.
El plato del buen comer habla acerca de que no es un alimento que debiéramos consumir con exageración. A ninguna edad, si tomamos en consideración que los lactantes, los niños menores de 2 años, lo que deben recibir es leche materna. El tema muchas veces con la leche es el calcio. Se considera que es una fuente importantísima de calcio para el crecimiento de los huesos y bueno, de niños saludables. Así es. ¿Qué otras fuentes de calcio podemos encontrar en la alimentación para los niños? La ventaja que tenemos nosotros como mexicanos son las tortillas. El proceso de producción de las tortillas implica que se les agrega cal, es decir, calcio. Y una fuente excelente de calcio en nuestra población es el consumo de tortillas. Un bebé puede consumir tortillas de maíz a partir de los 6 meses de edad sin problema. Y no sería la única fuente de calcio, sino que también ciertos tipos de pescado que consumimos con todo y huesos, como serían las sardinas, los boquerones, tienen un alto contenido de calcio y eso se suple con toda facilidad, además de algunas otras fuentes vegetales de calcio. Pues esto las mamás tenemos que estar súper bien informadas, porque muchas veces los niños son sometidos a toda esta recarga del estómago con leches que no pueden digerir, pensando que les estamos dando calcio y que no hubiera otra manera de darles esta esencial vitamina o sustancia para el crecimiento. Parte de la cultura, ¿no? Nacional, porque los niños es niño, leche, vaso de leche, y adherido con algún chocolate o algún otro saborizante para que lo estén ingiriendo como parte de una alimentación. Y muchísima azúcar, que puede además, ser muy nutritiva, ¿no? Entrecomilladamente, o puede ¿verdad? ser considerada nutritiva por parte de la población. Claro. Ahora, tradicionalmente la persona tiene diarrea y busca cómo taparse la diarrea, ¿no? Entonces empieza a tomar desde que cosas con arroz, que el atolito de arroz o el atole de maíz, o algunos medicamentos que se usan para que no sigas teniendo evacuaciones. ¿Qué tan conveniente resulta esto, doctora? Tal vez en un adulto que tiene compromisos de índole social o laboral y que dice voy a tomar un antidiarreico mientras puedo permanecer en mi horario sin ningún problema de requerir ir al baño, pero en un bebé eso está completamente contraindicado. Sobre todo si se trata de una diarrea infecciosa, lo que vamos a favorecer es que las bacterias o los virus que están condicionando la enfermedad vayan a colonizar aún más el intestino y esto lo único que va a hacer es agravar el cuadro diarreico. De esta manera, los bebés no deben recibir ningún tratamiento antidiarreico y mucho menos utilizar de manera indiscriminada antibióticos. Es decir, termina su ciclo la diarrea y lo único que hay que estar haciendo es hidratando. Efectivamente, sabemos que las diarreas, aún infecciosas, tienen un ciclo de vida corto, una duración de 3 a 5 días en los cuales, a pesar de que no se les dé ningún tratamiento, el intestino va a recuperarse, es casi siempre lo que decimos autolimitado, no va a producir mayor problema, mientras los mecanismos de defensa del organismo de ese paciente estén equilibrados, estén bien. Claro, doctora, hay ocasiones en que se conjunta la diarrea con el vómito. ¿Esto es causado también por alguna situación intestinal, estomacal? Efectivamente, casi siempre las diarreas infecciosas, y decíamos en un principio, las diarreas virales, el rotavirus, causa una gran cantidad de vómito por las alteraciones que producen la mucosa gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer aquí? Hay que recordar algo muy importante y volvemos al vida sueroral. Se pierden sales durante el vómito y durante la diarrea. Y esas sales que se pierden causan más náusea y obviamente más vómito. Entonces esa mamita debe recordar que si le da al niño vida sueroral, jamás en biberón, siempre a cucharadas, de manera lenta, el niño va a recuperarse mucho más rápidamente. ¿Qué pasa si en las evacuaciones diarreicas hay sangre? Ahí sí, eso se llama signo de alarma, todas las mamás deben aprenderlo. Cada consulta en un centro de salud para un bebé, se debe hacer esto de decirle, mamá, si su bebé presenta evacuaciones con moco o con sangre, eso es algo grave y debe acudir de manera inmediata a su unidad de salud más cercana.
Pues vamos a ir a un corte, mi querido Jorge. Muy interesante esta información y nosotros les invitamos a que el público además llame, haga sus preguntas. Estamos en vivo. Nos pueden marcar a nuestros teléfonos aquí en la cabina o bien pues enviarnos un correo electrónico. Ustedes están viendo también los números y la dirección apareciendo en la pantalla. No se vayan porque vamos a seguir con esta información tan interesante con nuestra invitada que nos hablará además de las alternativas homeopáticas que tenemos para atacar a una diarrea. Regresamos, no se vayan. Pues qué bueno que continúa con nosotros en México Sano, México Fuerte TV. Esta tarde estamos conversando con la doctora Soledad López Orduña, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Homeopático. Y en el segmento anterior hablábamos pues lo que es la diarrea, lo que esto implica para la salud de quien la padece. Y vamos a entrar de lleno al tema que les anunciamos, lo que la homeopatía hace para curar esta enfermedad. Sí, esta alternativa maravillosa, tan saludable que es la homeopatía, que ya nos han dicho que no podemos decir que es una medicina alternativa porque pareciera que es como algo esotérico o que bueno, pues finalmente nada comprobado, pero bueno, pues es toda una medicina autenticada y además, bueno, pues en México ya es una carrera universitaria con del todo el rigor homeópata, científico. con todo este rigor científico, doctora. Así es. Platíquenos de esto. Sí, la homeopatía siempre toma en consideración no nada más el síntoma. Tiene diarrea, le voy a dar un antidiarreico y le voy a dar un medicamento para evitar el vómito y eso es todo. A nosotros nos interesa siempre saber qué condicionó esa diarrea. Pongamos el caso más frecuente en un bebé, diarrea asociada al brote de dientes. Entonces, vamos a ver que muchos niños están irritables, lloran, tienen fiebre y la preocupación de la mamá, como todas las mamás, es calmar a ese bebé, que no tenga fiebre y que no sufra durante un proceso de dentición que va a estar asociado a la diarrea. Para ese caso particular, tomando en consideración todo el cuadro, englobamos o encuadramos al bebé en un medicamento homeopático que se llama camomila. La camomila es bastante frecuente que escuchemos hablar de la camomila porque es la manzanilla. Entonces, claro, de ahí se obtiene el medicamento homeopático que se administra al bebé en forma de glóbulos, que además les encantan a los niños. Sí, los chochitos dichosos. Efectivamente, y entonces se lo toman con mucha facilidad. ¿Qué ventajas ofrece el tratamiento homeopático? Primero, es un medicamento que no tiene efectos adversos, que no va a producir reacciones secundarias graves y que además acorta la duración del proceso de diarrea. Y con esto la mamá se siente tranquila y obviamente el bebé está mejor en mucho más corto tiempo. Es implícito en lo que menciona, doctora, pensar en las diferencias entre la medicina homeopática y la alopática. ¿Qué otras características benéficas trae para quien acude a recibir este tipo de tratamiento? Pues en primer lugar, si tomamos en consideración que para el médico homeópata es muy importante saber cómo se siente un paciente. Tal vez podemos decir, en un niño pequeñito yo no puedo saber si se siente bien o mal, pero cuando uno tiene muchos años de ejercer la pediatría, es bien fácil saber que el niño se encuentra mal porque está o abatido y pegado a su mamá, o está irritable y chillón. Entonces sabemos que él no se está sintiendo bien. A diferencia de un adulto que puede llegar conmigo buscando alivio para una enfermedad acidopéptica y para mí como médico homeópata será sumamente importante saber qué está causando esa gastritis. ¿Es porque está estresado? ¿Porque está muy enojado? ¿Porque vio un accidente? ¿O porque tuvo una pelea con su esposa o con su esposo? Todas esas situaciones emocionales nos interesan sumamente a nosotros. Es muy sencillo desde el punto de vista de la medicina tradicional decir, yo le doy un inhibidor de la secreción ácida del estómago y mi paciente va a estar mejor. Sin embargo, no estoy quitándole la condicionante. No están yendo al origen. No estoy yendo. Qué importante, porque además fíjate, Jorge y amigos, doctora, cuando tenemos, por ejemplo, una presión muy grande o un susto, una impresión, un impacto, hasta lo decimos, bueno, hasta diarrea me dio. Efectivamente. O sea, realmente las emociones están directamente relacionadas
con las enfermedades. Así es. Y a veces puede ser que ni siquiera te echaste los tacos de buche, ni nada que fuera tan irritante, a lo mejor hasta comes de una manera muy ligera, pero si tienes mucho estrés, muchas presiones, puedes estar presentando este tipo de síntomas. Es como Claro. cuando dice uno que somatizamos, ¿no? Que Sí, por supuesto. nosotros mismos canalizamos alguna preocupación, algo que traemos por ahí y la dirigimos a algún órgano, ¿no? Un Que se va a examen, manifestar, ¿no? Un examen. Un examen, bueno, y de verdad al otro día te da, ya pasaste el examen y al otro día te da diarrea o te da gripa, etcétera. A mí me parece bien interesante esto de la homeopatía, porque entonces no está yendo solamente a la cuestión orgánica, sino también emocional. Sí, algo muy importante para el médico homeópata, que si bien también se maneja en la medicina tradicional, pero como que a veces no se hace el énfasis suficiente, es que no tratamos enfermedades, tratamos enfermos, individualizamos cada caso clínico en particular y tomando en consideración los síntomas físicos y los emocionales o mentales y decidimos qué tratamiento le vamos a dar al paciente, hablando del medicamento que le va a hacer mejor a ese cuadro clínico que presenta. Es una visión integral del paciente, ¿no? Completamente. Y un trabajo de mucha clínica, ¿no? Así es. Que a veces el médico alópata no hace por la prisa, no sé, o por la formación, y como usted dice, se va directamente a la prescripción inmediata de lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Ahora, regresando al tema de la camomila, de la diarrea, yo puedo ir a una farmacia homeopática si mi bebé tiene diarrea o yo o algún miembro de la familia, digo, deme unos chochitos de camomila y yo se los doy así como se me ocurre, o cómo es esto, cómo funciona. Eso es lo que debemos evitar, ¿sí? Los profesionales médicos homeópatas tenemos una formación universitaria, tenemos una currícula muy semejante a la de un médico alópata de cualquier universidad, sin embargo tenemos un agregado, llevamos todo lo que es materia médica homeopática, abordaje clínico de los pacientes desde el punto de vista homeopático durante todo el trayecto de la carrera. Entonces es bien sencillo, sucede lo mismo que si cuando tomamos un medicamento nos automedicamos, equivaldría a lo mismo. Voy a una farmacia y le pido, deme un antidiarreico, y el farmacéutico con tal de vender le da un antidiarreico. Entonces no debe ser así, debemos acudir con profesionales médicos homeópatas certificados que tengan un título profesional, porque en muchos lados esto se puede prestar también a charlatanería. Claro. Pseudomédicos homeópatas. Fíjese que yo comentaba con una persona, y tuve la oportunidad, Irene, de estar en el Hospital Nacional Homeopático nuevo que están construyendo, que va a quedar magnífico, y le decía, no, va a tener quirófanos, va a tener... ¿Quirófanos? ¿A poco los homeópatas hacen cirugía? Así es. ¿Sí? Desconocimiento, doctora. Son médicos cirujanos, igual que los médicos alópatas. Sí, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, egresa médicos cirujanos y homeópatas. Pues qué interesante, Jorge, esto que comentas, porque sí, hasta hace poco tiempo se pensaba que la homeopatía de verdad era como una alternativa casi mágica, en donde la gente no podría saber bien a bien cómo es que se dan estos efectos, pero creo que hoy por hoy necesitamos las personas acercarnos a estas diferentes maneras de ver la curación de una forma mucho más integral. Sé que además va a haber un congreso de homeopatía en el mes de octubre. Estamos ya muy cercanos al congreso, el 32º Consejo Médico Nacional Homeopático, que va a tener lugar en el Centro Médico Nacional, en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del 19 al 22 de octubre de este año. Vamos a tener la presencia de ponentes internacionales, porque la homeopatía, si bien ha permeado fuertemente en nuestro país, ya tenemos una tradición en el hospital de más de 110 años, también en otros países de América Latina, de Asia, de Europa, la homeopatía es vista con buenos ojos. Entonces vamos a tener ponentes de la India, de Argentina, que van a venir a hablarnos sobre investigaciones recientes en homeopatía, y por eso sería interesante informar a la comunidad médica homeopática y también a la comunidad médica en general, porque a veces somos muy criticados los médicos homeópatas, pero más bien es por desconocimiento, porque no se sabe que no es una medicina, lo que decía, esotérica, sino que es una medicina en la cual se aborda al paciente desde el punto de vista clínico, idéntico que un
médico alópata, pero con ese interés muy particular en no dañar. Para nosotros es un principio fundamental homeopático, no dañar al individuo. Claro, pero desafortunadamente, Irene, nos enfrentamos, como en muchas profesiones, en charlatanes, ¿no? Efectivamente. Que lo único que buscan es hacer negocio y porque tomaron algún curso, pues ya están... Leyeron una revista de homeopatía y dicen que son homeópatas, ¿no? Y ya están dando tratamientos, ¿no? Así es. Doctora, también en México tiene un prestigio en materia de la medicina homeopática y habrá ponentes de gran nivel mexicanos en este Efectivamente, afortunadamente hay muy buenos médicos homeópatas en México, reconocidos a nivel mundial, decía, dentro del gremio homeopático, porque en muchos países la homeopatía no se considera como aquí una medicina complementaria, sino un sistema médico, como podríamos verlo en la India, en lo cual existen hospitales homeopáticos específicamente para tratar, y el médico de primer contacto decide, este paciente va a un hospital tradicional o este paciente es referido ideal para medicamento homeopático. Cualquier enfermedad puede ser tratada con la homeopatía, Hay que doctora. tener en consideración muchas cosas. Lo quirúrgico será quirúrgico siempre. Claro. Cuando el paciente presenta una deficiencia enzimática, una deficiencia hormonal, definitivamente la homeopatía no va a poder hacer nada, porque el tratamiento ni es alopático, ni homeopático, ni quirúrgico. Se trata de sustituir esa enzima o esa hormona que está careciendo el individuo, y entonces tampoco es la panacea, pero es una opción terapéutica que sobre todo lo que siempre manifestamos, que el médico tiene una empatía muy importante con el paciente y a un costo muy bajo. Fíjense que perdón, Jorge, nada más esto, muchas enfermedades que padecen las personas son derivadas de estados de ánimo alterados. Efectivamente. Mucha depresión, mucha ansiedad, gente con problemas de sueño, que luego repercuten en otras enfermedades y trastornos en su vida cotidiana. ¿Qué tanto la homeopatía en este tipo de problemas puede funcionar? De hecho, es excelente. Bien. Es excelente para ese tipo de situaciones, porque muchas veces el paciente lo que busca es platicar. Me siento así, alguien que lo escuche. Sí. Y una vez que el paciente logra sacar esa emoción que tiene, negativa, o de tristeza, o de ansiedad, o de enojo, en automático se siente mejor. Claro que el medicamento homeopático equilibra, porque finalmente eso es lo que hacemos con el organismo, equilibrar toda la energía, todo el funcionamiento, es decir, producir un equilibrio orgánico y emocional para que el paciente esté mejor, para que esté sano. Pues qué interesante. Me pusiste el gol en la portería porque precisamente iba aunado a lo que decía la doctora, y a tu pregunta es el grado de efectividad de la homeopatía para el tratamiento de este tipo y de cualquier otro. Es muy bueno. Si tomamos en consideración, por ejemplo, adultos mayores, en los cuales la depresión no es rara. Es el típico paciente que ha vivenciado muchas cosas y que de repente se ve limitado por su edad y que se deprime, que dice, es que yo podía hacer todo esto y ahora no puedo hacer nada, y además estoy diabético y tengo hipertensión y me siento muy mal. ¿Qué puedo hacer? Se le da un antidepresivo y resulta ser que como son adultos mayores, ya el funcionamiento de su organismo no es igual, y son altamente susceptibles, así sean dosis mínimas de antidepresivos, y comienzan a presentar efectos adversos. Ahí la homeopatía tiene una utilidad maravillosa, porque ese paciente va a poder recuperarse mucho más rápidamente de esos procesos, y con lo que decía, sin dañar, con mínimos efectos secundarios o prácticamente inexistentes efectos secundarios. Y además, como dijo hace rato, a muy bajo costo, ¿no? Porque los medicamentos, platíquenos de eso, son muy accesibles. Son muy accesibles y obviamente, bueno, hablo del Hospital Nacional Homeopático, donde hasta el cierre el costo de una consulta, de acuerdo al tabulador de la Secretaría, era junto con el medicamento de 55 pesos. No, bueno, pues realmente esto está ahí al alcance de todos, y lo único que yo le preguntaría, doctora, ¿cómo hacer para no enfrentar lo que nos decía Jorge, estos pseudo homeópatas o homeópatas patito, y verdaderamente encontrar a los profesionales, a los médicos homeópatas? ¿Existe alguna página, algún lugar en donde la gente sepa que verdaderamente se trata de un profesional de la salud? Sí, claro.
En primer lugar, pues saber que todos tenemos cédula profesional que puede consultarse con toda facilidad en la Secretaría de Educación Pública. Hay una consulta, entonces todas las recetas debiera el paciente siempre verificar que tiene un número de cédula profesional y si tiene dudas, acudir a esa página. Pero además, así como existen consejos mexicanos de certificación en pediatría, en cirugía plástica, en gastroenterología, hay un Consejo Mexicano de Certificación en Homeopatía al cual se puede acudir para efectivamente verificar que se está consultando a un médico homeópata, que es un profesionista de la salud con toda una formación que respalda esa prescripción médica. Pues doctora, muchísimas gracias. Muy interesante esta información, Muchas gracias, Jorge. doctora, por haber estado con nosotros. Gracias, al contrario, gracias. Pues vamos a ir a un brevísimo corte y regresamos con mucho más aquí a México Sano, México Fuerte TV, ya sabe, con información vital para su salud y la de su familia. Volvemos enseguida. No le cambie, regresamos.